Pues muy contento de estar esta tarde aquí en Zaguayo, esta tierra de mártires, esta tierra de cristeros, porque ahora que los tiempos encrudecen, decía un sacerdote hace unos días que vivíamos tiempos cruciales, el traer a la memoria colectiva el testimonio de nuestros mártires es un tesoro que era necesario recuperar, porque los tiempos que vivimos amerita traer a la memoria la grandeza de las gestas heroicas del pueblo mexicano. Y ninguna gesta heroica se compara con la de nuestros cristeros, ¿no? A mí me han invitado a hablar de el caso Jalisco, los cristeros en Jalisco. Sin embargo, en el transcurso de la mañana de la jornada ya se han tocado algunos temas a detalle, otros de forma general, sobre los cuales yo había ido precisando mi presentación. Sin embargo, me he dado cuenta también que hay algunos elementos que no hemos planteado en este Congreso Nacional Cristero. Y es precisamente hablar sobre los cristeros. Hemos hablado de las causas, hemos hablado de las motivaciones que tenían los liberales, los jacobinos, hemos hablado de las realidades políticas y sociales, pero nos hemos detenido muy poco para hablar de ellos, de los cristeros. Entonces, si ustedes me permiten, voy a ser un poco más ágil en aquellos elementos que ya vimos y voy a puntualizar un poco más aquellos que me parece que ayuden a resaltar la figura, el testimonio de los cristeros. Lo primero que hay que decir es que la persecución religiosa en México, ya lo había dicho uno de los expositores, inicia en 1914. ¿Por qué? Hablaban hace rato de don José Moray del Río, el arzobispo de México, y de don Orozco y Jiménez. En varias diócesis del país, en 1914, se toma la iniciativa de crear, de impulsar manifestaciones públicas para dar gloria al Sagrado Corazón de Jesús. Pero a diferencia de la tradición de la Iglesia que tenía ya esa devoción al Sagrado Corazón, no era nueva, por supuesto, en México comienza a dársele un rasgo muy particular. Particularmente en Guadalajara sucede así. Don Orozco y Jiménez, que venía de Chiapas, el chamula, tratado con desprecio por la masonería, por su oposición al maltrato a los indios de Chiapas, había llegado apenas a Guadalajara en 1913 y había impulsado para que en 1914 Guadalajara hiciera una procesión en honor al Sagrado Corazón de Jesús, pero comenzaba ya a darle esta perspectiva de Cristo Rey, de Cristo Señor. Hay que recordar que entonces Guadalajara era gobernada por el Partido Católico Nacional. Habían ganado todo lo que se podía ganar en ese entonces, en las elecciones de 1912. Tan lo habían ganado todo que la generosidad de los católicos los llevó a impulsar una ley de representación proporcional para darles espacios políticos a aquellos liberales y socialistas que habían quedado fuera de cualquier posibilidad de participar de las decisiones públicas. Fueron los católicos. El gobernador López Portillo, abuelo del expresidente López Portillo, era un católico. Sin embargo, predominaban ahí las leyes de reforma. Y los católicos, aunque hacían una procesión pública, debían ellos manifestar con cierto complejo que era una procesión, que era una actividad cívica. Sin embargo, pues claramente estaban haciendo una manifestación de gloria de nuestro Señor del Sagrado Corazón, y don Francisco Orozco y Jiménez decide hablar con toda franqueza de la realeza de Cristo y manifestarlo así durante la procesión. Esto genera la molestia de las autoridades civiles y es multado con 500 pesos
y sancionado para que no se vuelvan a repetir este tipo de actos en Guadalajara. Unos meses después, la siguiente, sucede un acontecimiento dentro de los fenómenos revolucionarios que es la toma de Guadalajara. Quienes conocen Guadalajara saben que hay una avenida muy famosa que se llama 8 de Julio y está dedicada a la entrada de las fuerzas carrancistas, lideradas por Obregón, a la ciudad de Guadalajara. Esta toma de Guadalajara resulta también una manifestación de barbarie y de violencia, particularmente contra la Iglesia Católica. Las fuerzas revolucionarias, carrancistas, toman todo lo que pueden, saquean todo lo que pueden, violan y deshonran a cuantas vírgenes pueden en Guadalajara y desatan la violencia completa. Pero una violencia encarnizada contra la Iglesia Católica y sus expresiones sociales. Esta manifestación comienza ya a poner signos de alarma y es precisamente a partir de la toma de Guadalajara que los católicos se dan cuenta que este tiempo en el cual habían podido hacer posible los principios de la sociología cristiana en la vida social, que se conoce como el catolicismo social, se había terminado y que empezaban tiempos de persecución a la fe. Adelante. Después de la toma de Guadalajara se instala el gobierno del general Diegues, Manuel M. Diegues, y este hombre encarcela por la procesión y otras actitudes del arzobispo Orozco y Jiménez, que protesta en una carta, encarcela a 120 personas, de las cuales 80 eran sacerdotes. Le impone otra multa a la Iglesia Católica de 100,000 pesos en oro y además se confiscan los vasos sagrados de la Catedral de Guadalajara. Los constitucionalistas disuelven los poderes públicos, es decir, se nombran a sí mismo gobernador y crean un nuevo Congreso, disolviendo aquel en el que el Partido Católico Nacional era mayoría, y obligan al exilio a Monseñor Francisco Orozco y Jiménez, quien en ese momento, en 1914, sale del país por 2 años. Ahí es cuando inicia la persecución religiosa en Jalisco. Jalisco, de alguna manera, también ha sido siempre una especie de premonición, de anticipo de lo que sucede en otros aspectos en la vida nacional. Y se comenzó a configurar ahí una tensión muy fuerte entre la Iglesia y el Estado, dada por la personalidad del arzobispo Orozco y Jiménez, que era un hombre de un carácter recio, echado para adelante. Hay un suceso que marca esta persecución, y es la muerte del padre Galván. El padre Galván era un sacerdote que como seminarista tenía fama de ser un poco borrachito, pero se convierte y es ordenado sacerdote y se vuelve un sacerdote comprometido con su ministerio. En 1915, en medio de una refriega entre villistas y carrancistas, cerca del Hospital Civil de Guadalajara, el padre Galván se detiene a dar los santos óleos a los heridos y a los que habían caído en el combate. Y lo identifica ahí un teniente del Ejército Federal, Enrique Vera, que había tenido un problema con él, que siendo capellán le había arrebatado de los brazos a una señorita con la cual se quería casar a la fuerza y había permitido que esta señorita se fuera pues del control del militar, quien al darse cuenta, el militar, que en Guadalajara a quien habían detenido era el padre David Galván, le fusila inmediatamente. Y San David Galván, hoy San David Galván, pues es parte de los 27 santos beatificados, pero fue el primero de ellos en 1915. Esto ya da muestra del nivel de violencia que comenzaba a tornarse en Jalisco la situación electoral, la situación de la persecución religiosa. El arzobispo Orozco y Jiménez seguía fuera de Guadalajara, él estaba exiliado todavía, cuando se promulga, adelante, la Constitución de 1917. No abundaré ahí, ya hemos hablado mucho de esta Constitución completamente antirreligiosa, anticlerical,
y marca un antes y un después. Pero lo que sigue es muy importante, porque como en otras partes del país, los católicos tomaron la resolución de combatir por las vías posibles esta constitución antirreligiosa y sus reglamentos. Y aquí vemos la primera actitud organizada de los católicos en defensa de sus derechos civiles y religiosos. La primera gran batalla, digamos la primera victoria de los cristeros, que se logró sin disparar una sola bala. Adelante. En 1918, el 31 de mayo, las autoridades de Jalisco promulgan el decreto 1913. Era una reglamentación de lo referente a los cultos en la Constitución de 1917, en donde pretendían que solo pudiera existir un sacerdote por cada templo abierto en la ciudad de Guadalajara. Pero como esto suponía muchos sacerdotes, porque hay muchos templos, entonces delimitaron a solo un sacerdote por cada 5,000 habitantes. Y para que este sacerdote pudiera ejercer, tenía que estar registrado ante las autoridades civiles. Es decir, ellos determinaban quién podía ejercer el ministerio religioso y quién no podía ejercer el sacerdocio, en una clara extralimitación. En este momento se da cuenta la sociedad de Guadalajara que estaban frente a un proceso no solamente antidemocrático, sino de un completo abuso de autoridad por parte de los gobiernos revolucionarios, y comienzan a organizarse, comienzan a organizar al pueblo de Jalisco. Y el gran organizador de ese pueblo, y ahí aparece por primera vez el adalid de la libertad, es Anacleto González Flores. Anacleto González Flores era un muchacho pobre de pueblo, que había tenido un proceso de transformación personal. Muchos biógrafos, un poco para tratar de encumbrarlo un poco más, decían que su familia era un completo desastre, pero eso no es verdad. Su padre y su madre eran buenos cristianos y buenos ciudadanos. Su padre había sido encarcelado en San Juan de Ulúa por ser parte de una conjura contra el gobierno de Díaz, pero no era para nada un loco, como lo ha mencionado Antonio Gómez Robledo, que se subía al caballo y que disparaba por la ciudad, ¿no? Era parte de una conjura bien organizada para derrocar la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces se escapa a nado de San Juan de Ulúa, imaginen ustedes eso, regresa a Tepatitlán y se dedica a tejer rebozos junto con sus 11 hijos, de los cuales Anacleto era el segundo. A los 12 años tumban a Anacleto del caballo. Las predicaciones de un sacerdote jesuita que pasaba por ahí le hacen encontrarse con nuestro Señor, y ahí su vida comienza a ser distinta. Desde ahí Anacleto se dedica al catecismo y a la enseñanza a los niños y jóvenes, a la visita a los enfermos. Particularmente visitaba todas las tardes a una viejecita enferma para rezar con ella el rosario, y se va al seminario, pero no se va como seminarista, porque realmente nunca sintió una vocación sacerdotal, sino que él asiste al seminario como un estudiante anexo al seminario, pero su talento era tan grande que pronto sus formadores le invitan a irse a estudiar a Roma, situación que él rechaza porque su interés era la cuestión social, la cuestión política. Él decide irse a Guadalajara a estudiar leyes, y llega a Guadalajara y se encuentra con otros estudiantes salteños, Miguel Gómez Loza, José Gregorio Gutiérrez, Lorenzo Padilla, etcétera, etcétera, Jorge Padilla, perdón, y forman La Gironda, que era una pequeña casa en donde crea un círculo de estudios en donde enseña historia, sociología cristiana y religión. Ahí comienza a configurarse la Asociación Católica de la Juventud Mexicana en Guadalajara, la ACJM, y Anacleto y sus compañeros se convierten en parte fundamental de la resistencia civil activa en 1918 en Guadalajara. Otra parte fundamental de esto eran las mujeres, organizadas en las Damas Católicas de Guadalajara. Para 1913 se calcula que había empadronadas, y ahí están los registros, 13,000 mujeres solo en Guadalajara. 13,000 mujeres de una sociedad de 120,000 habitantes.
Entonces, cuando se da este decreto de 1913, Anacleto González Flores no hace otra cosa más que organizar al pueblo para resistir la dictadura y la intolerancia de las autoridades revolucionarias. Esa nota que ven a ustedes ahí dice que más de 10,000 personas acudieron ante el gobernador Diegues para solicitar que se derogue el decreto de 1913. Imaginen ustedes la imagen. Quienes conocen el centro de Guadalajara, imaginen ustedes una plaza de armas abarrotada. Esa nota dice que 10,000, otros testimonios hablan de 60,000 personas en una ciudad de 120,000 habitantes. Es decir, la mitad de la ciudad estaba volcada un martes por la mañana para protestar contra las medidas antirreligiosas. Anacleto es subido en hombros del pueblo y desde ahí rebate el discurso que pretendía dar el general Diegues, que había dicho a los católicos que solamente tenían dos caminos: o respetar la legislación antirreligiosa o salir del Estado como parias. Anacleto, que era un gran orador, le rebate, lo deja en vergüenza, apoyado por todo el pueblo, y el gobernador no tiene más remedio que entrar de nuevo a su oficina. Parecía que el desprecio de las autoridades iba a permitir que las leyes antirreligiosas siguieran, pero Anacleto siguió insistiendo con el boicot. Organizó a la gente para que dejara de consumir aquello que no era importante, aquello que podía dispensarse: el cine, el transporte público, las tiendas de lujo. ¿De qué se trataba? De que el gobierno entendiera que la sociedad organizada podía decidir los destinos del pueblo. Fue tal la presión que un año después, sin haber disparado una sola bala, el decreto 1913 fue derogado. Y esta es la primera victoria de los cristeros que se da sin disparar un arma. Se da a través de la organización del pueblo. Un pueblo bien organizado, bajo los principios de la sociología cristiana, que sabía encauzar la fuerza de los jóvenes, la ternura de las mujeres, la sabiduría de los hombres viejos, la calidez de una iglesia y un pastor que permanecían al lado del pueblo de Dios, permitieron que, independientemente de los intereses sectarios del gobierno, una sociedad, un pueblo, venciera al gigante en el poder. A partir de 1919, los católicos se dedican a seguir organizándose. Bueno, voy a hacer una anotación importante, vamos a la siguiente. Entre otras cosas, y esto, los católicos presentaron miles de firmas ante el presidente de la República en un documento en donde los nombres de todos los firmantes aparecían mecanografiados uno tras otro. Esta foto muchos de ustedes quizá la han visto, que es la famosa foto de la Gironda, donde está Anacleto con sus compañeros de los Altos, que vivían en la casa ahí por Santa Mónica, ¿no? Anacleto, por supuesto, no aparece en la primera página de las firmas. La hoja que ven con el recuadro rojo es la lista de todas las personas que firmaban la protesta o la solicitud al presidente. Pero cuando uno busca los nombres de Anacleto y de Miguel Gómez Loza, se encuentra que no solamente estaba Anacleto, estaba Miguel, estaba Jorge Padilla, es decir, los mismos muchachos que ven en esa foto, sus nombres aparecen casi en el mismo orden en el que aparecen acomodados en esa foto. Eso no es una casualidad. Es decir, habían formado una comunidad de amigos dispuestos a trabajar juntos por la transformación de su país. Y en todas las protestas sociales aparecían juntos los amigos. A veces al frente, a veces atrás, a veces codo a codo. Pero estaban dispuestos, habían construido una comunidad para transformar la sociedad. Luego estos hombres, ahí siendo apenas unos estudiantes, se convirtieron en los líderes de la defensa de la libertad religiosa cuando viene la oleada fuerte de 1926 a 1929. Adelante. Una vez que se
retoma el culto porque fue derogado el decreto 1913 y 1927, los católicos se dedican a seguir organizando al pueblo, y esto es fundamental. Hace rato decía el doctor que los católicos hemos abandonado a los pobres a su suerte. Estos muchachos comienzan a trabajar fuertemente la cuestión social, organizan sindicatos, cooperativas de consumo, dispensarios médicos, escuelas de catecismo, escuelas parroquiales, mutualistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entre 1919 y 1924, Guadalajara se volvió el centro de organización popular católica más importante del occidente del país, que irradiaba y contagiaba a otras regiones de la formación de iniciativas sociales que permitieran una cosa: reconstruir el tejido social que la revolución había destruido, en base a la sociología cristiana. En esa imagen aparecen otra vez, así como lo vimos en la otra foto, dos personajes que eran parte de la CJM. El más alto, de brazos cruzados en la parte de atrás, es un jovencito que se llama Efraín González Luna, que ha fungido como vicepresidente del Consejo Católico, del Congreso Católico Obrero Regional. Luego Efraín González Luna se convierte en el fundador de un partido político, el Partido Acción Nacional, y uno de los grandes referentes del humanismo político en el país. Abajo de él se encuentra sentado Jorge Padilla, que era uno de los muchachos que estaban en la otra imagen con Anacleto. Es decir, juntos en comunidad buscaban cómo generar alternativas sociales para reconstruir el tejido social, para organizar al pueblo. Adelante. La situación en el país se complica, aunque Guadalajara tenía una tensa calma. Comienzan a presentarse otra vez conatos de violencia por las facciones revolucionarias, por un lado los socialistas y por otro lado los liberales. En 1921, un atentado contra la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ustedes seguramente ya conocen el acontecimiento en donde un obrero del gobierno o afiliado a los grupos del gobierno coloca una bomba bajo la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. En 1921 se dice que es asusado por morones, ¿no?, el brazo derecho de Calles. Luego, en Guadalajara, en 1921 también, se pone una bomba en una de las ventanas de la casa del arzobispo Orozco y Jiménez. Y en 1922, ahí en el Jardín de San Francisco, en Guadalajara, hay una protesta de socialistas que algunos obreros católicos que se encontraban reunidos por ahí quisieron salir a refutar y fueron recibidos a tiros. 6 obreros católicos son asesinados. Miguel Gómez Loza había sido advertido por Anacleto y el padre Garibi que no saliera, porque su temperamento era un poco aguerrido y él quería salir a echar bronca. Entonces el padre Garibi, después cardenal arzobispo de Guadalajara, primer cardenal mexicano, le dice: no, Miguelito, no salgas. No, que sí, señor, era el asistente eclesiástico entonces. Anacleto le dice: Miguelito, no es prudente. Miguel Gómez Loza se apasiona, sale junto a los obreros a refutar la protesta de los comunistas y son recibidos a tiros. Son asesinados 6 católicos. Ese acontecimiento marca profundamente la vida de Miguel Gómez Loza, como la de Anacleto había sido marcada por el asesinato de su padrino, el padre Miguel Pérez Rubio, en Poncitlán, cuando formaba parte de un regimiento villista. Es decir, son 2 hombres marcados dolorosamente por la violencia, que luego explica su posición en la cristiada. Entonces, en este ambiente de violencia, resulta que, por otro lado, a nivel nacional, adelante, se había generado en 1923 la bendición del monumento del Cerro del Cubilete, lo cual había sido tomada como una afrenta directa de parte del gobierno revolucionario, y lo que ya se dijo, el Congreso Eucarístico Nacional de 1924, que detona la rabieta de Obregón y Calles y comienza a fraguarse
una nueva reglamentación de las leyes antirreligiosas para 1925 que deriva en la Ley Calles, junto con la creación de la Iglesia Católica Mexicana con el Patriarca Pérez, que era un sacerdote pues proclive al trago, en ese momento ambicioso, y hasta donde se sabe, después se convierte y regresa a los brazos de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, para 1925, Calles reglamenta la cuestión de cultos, el artículo 130 de la Constitución, y al estilo que se había hecho en Jalisco en 1917, solamente permite que haya un sacerdote por cada 6,000 habitantes, lo mismo que había pasado casi 10 años antes en Guadalajara, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que para entonces, como Anacleto ya veía venir una nueva ola de persecución, funda la Unión Popular, que es su obra más acabada. La Unión Popular no era otra cosa que una organización tomando como referencia las uniones populares de Italia, de Alemania y de España, que buscaba concentrar todas las iniciativas católicas para dar una sola dirección, no solamente en materia de defensa de libertad religiosa, sino y fundamentalmente en la reconstrucción del tejido social que estaba profundamente herido por la Revolución Mexicana. O sea, no era un organismo estrictamente de defensa, sino que era de propuesta, de construcción de paz, para ser claros. ¿Por qué lo traigo ahora esto a cuento? Porque vivimos un país severamente fracturado, un país que urge una dinámica de construcción de paz. No solamente se trata de cambiar a los déspotas que gobiernan en uno u otro lado, sino de reconstruir el tejido social. Y entonces Anacleto piensa la Unión Popular como un organismo que organice todas las fuerzas sociales, inspirada por los principios del Evangelio, que permita construir definitivamente y decididamente la paz en la sociedad. Y organiza a todos los líderes y a todas las personas de la comunidad para participar en estos esfuerzos de construcción de paz. Por supuesto, para que hubiera paz era necesario el respeto a los derechos civiles, políticos, religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y había que hacer una línea de defensa. Pero lo fundamental era la reconstrucción del tejido social. Ese es el aporte más importante de los cristeros, hermanos. Más allá de la gesta heroica que está marcada por la entrega de sus vidas, fue el martirio de todos los días en la construcción de la paz en su comunidad lo que los definió como unos auténticos héroes de la patria, ¿no? Adelante. Anacleto funda en 1925 la Unión Popular, previendo que la violencia iba a arreciar. Prácticamente había fundado o había organizado, mejor dicho, a las comunidades de todos los municipios del occidente del país a través de la Unión Popular. Había nombrado jefes locales de la Unión Popular. ¿Cómo funcionaba la Unión Popular? Tenía un directorio donde había 5 personas con un asistente eclesiástico nombrado por el obispo. Luego, ese directorio nombraba delegados que eran responsables de la coordinación de 10 parroquias. Cada parroquia tenía un responsable y en cada parroquia había un jefe de manzana por cada una de las manzanas de esa parroquia. De manera que olvídense ustedes del WhatsApp. Se daba una indicación en la Unión Popular y el mismo día todos los rincones del occidente del país contaban con la información que había determinado, o la directriz que había determinado la Unión Popular, el jefe de la Unión Popular y el directorio de la Unión Popular. Es decir, ¿cómo era posible distribuir 150,000 ejemplares de una revista en un mes si no había WhatsApp, no había Internet, a través de la organización popular, ¿no? Sucede que los obispos, como signo de protesta por la Ley Calles, deciden los obispos cerrar el culto en las iglesias de México. Y el 31 de julio, el mismo día que entraba, un día antes de que entrara en
en vigor la reglamentación de la ley Calles, los obispos mandan cerrar los templos. Evidentemente, la gente protestó. ¿Y cómo protestó? Resulta que había que hacer un inventario de todos lo que había al interior de las iglesias. Las personas vieron esto como una nueva intervención de las autoridades sobre sus espacios sagrados, ¿no? Y comienzan a reunirse en los atrios de las iglesias para hacer guardias y no permitir que fueran saqueados nuevamente. Calles nunca creyó que la cosa iba a terminar como terminó. Siempre despreció de alguna manera estas actitudes de los católicos y nunca se imaginó que tendrían la virilidad, la fuerza para organizarse y recurrir a las armas. De tal manera que menospreció estas manifestaciones del pueblo organizado y mandaba a algunos grupos militares a observar lo que estaba pasando en las iglesias, que acudían con toda soberbia. En el caso de Guadalajara, el 3 de agosto, es decir, apenas 3 días después de que se habían cerrado los templos, la comunidad del barrio del Santuario de Guadalupe se reúne ahí y en ese momento pasa un teniente en un vehículo oficial militar y increpa a los que estaban reunidos en el atrio del Santuario de Guadalajara y se arma la refriega. Hay heridos, hay 3 muertos y comienza a darse en otras poblaciones de Jalisco y del occidente del país el mismo fenómeno. La gente reunida en las iglesias pretendiendo que no se vuelva a atropellar ni a hacer actos sacrílegos al interior de los templos, se reúne ahí y comienza a tener choques con las autoridades militares. Adelante. Lo más importante de esto es que a partir de agosto de 1926 comienzan a darse los levantamientos armados en Jalisco. Oye, ¿se dieron antes en otros espacios? Sí. En otras regiones sí se dieron antes, desde 1925, algún conato en 1924. En Jalisco llegaron tarde por una razón, porque la Unión Popular nunca había manifestado la intención de organizar una resistencia armada. Siempre había pugnado por una resistencia pacífica por 2 cosas, por una orden expresa del arzobispo Orozco y Jiménez y por una convicción de los líderes de la Unión Popular de que ese no sería el camino para recuperar la libertad, ¿no? Ellos apostaban por una lucha cultural, por una batalla cultural que permitiera a través de la organización popular ir ganando espacios a los usurpadores del poder. Por supuesto iba a llevar más tiempo, pero se trataba de ganar las conciencias. La realidad es que la gente comienza a desesperarse y comienzan a convocar asambleas populares en las comunidades. San Julián, Jalisco, por ejemplo, convoca a la feligresía y San Miguel hace lo mismo, Arandas hace lo mismo, Tepatitlán hace lo mismo, y ahí las familias enteras toman la decisión de salir a defender con las armas, entiéndase algunas escopetas, piedras y palos, la libertad religiosa. Hay un testimonio del general Miguel Hernández, uno de los líderes de los cristeros de los Altos, que se le veía con cierto recelo porque él había sido militar del grupo de Villa en la Revolución. Y entonces, reunida la Asamblea Popular, no es que existiera tal cosa como una asamblea, sino reunido el pueblo en torno a la situación de la clausura de los templos y tratando de discernir qué hacer juntos, se aparece por ahí este amigo, don Miguel Hernández, y dice, porque imaginen ustedes, pues el pueblo lo veía como un revolucionario con cierta desconfianza. Sin embargo, tenía cierto conocimiento de la cuestión militar.
y les dice: señores, bien veo que teméis mi presencia entre vosotros. Con mucho sentimiento hoy digo: ¿no creéis que pueda servirles de algo? Pues si Dios me dio licencia y fuerza para gritar viva Villa, ¿no me dará ahora para gritar viva Cristo Rey y mi bendita Madre, Santa María de Guadalupe? Al terminar estas palabras, sus labios temblaron y sus ojos se llenaron de lágrimas. No pudo decir más. Todos los asistentes quedaron admirados, a la par que conmovidos. Miguel Hernández se puso a la cabeza del levantamiento de San Julián el 1 de enero a las 5 de la tarde. Es decir, fue el pueblo el que animó a los hijos, a los esposos, a los padres a salir en la defensa armada de la libertad religiosa. No fue una lucha de caudillos, no fue una lucha de bandoleros, que los hubo, que se aprovecharon de la situación. Fue la lucha de hombres sencillos de pueblo que se ven desesperados y acorralados y empujados por sus mujeres, por sus hijos, a defender la libertad. De tal forma que la cristiada, hermanos, es una expresión netamente popular, netamente de valor, netamente católica, de osadía cristiana, ¿no? Me gusta también otro testimonio de un hombre que llegó a ser uno de los más importantes líderes de los cristeros en la región de Occidente, que anduvo también batallando por estas tierras, el doctor José Gutiérrez Gutiérrez de Jalostotitlán. Él estaba en la foto que vimos de Anacleto y la Gironda. Era uno de esos muchachos que habían ido a Guadalajara a estudiar, él particularmente a estudiar medicina. Se había formado con Anacleto en el catolicismo social, los principios de la sociología cristiana, y imaginen ustedes los sacrificios que hacía una familia de campesinos para mandar un hijo a la capital a estudiar medicina. Si hoy es difícil, imaginen ustedes entonces. El cuate que pertenecía a las JM sale a dar la batalla, empujado por la situación, a los campos del sur de Jalisco, y un día pide permiso al general para ir a visitar a su padre. ¿Por qué? Porque tenía un severo cargo de conciencia por haber abandonado su escuela para defender la causa de Cristo, y porque andaba en los campos de batalla sin la bendición de su padre, ¿no? ¿Se dan cuenta de la honestidad de estos hombres y mujeres? Entonces, José Gutiérrez decide volver un día hasta Jalostotitlán. Evidentemente recorría los pueblos por las madrugadas, porque podía ser detenido, hasta que llegó a su casa. Él cuenta que estando ya cayendo la tarde, sentado junto a su padre, que estaba en la labor, es decir, que estaba trabajando la tierra, dice él: terminando el yantar, mis hermanos volvieron al campo a vigilar que los bueyes tuvieran agua y comida en abundancia, en tanto llegaba la hora de uncir, y mi padre y yo nos acomodamos a la sombra del portalillo de zacate frente a la troje, y él, sin duda, para probar la firmeza de mis convicciones y aprovechando que estábamos solos, me dijo autoritario y solemne: ¿qué motivos has tenido para cortar tus estudios con riesgos de perder tu carrera y abrazar esta causa que pone en peligro no solo tu vida, sino la de todos en esta casa? ¿No has reflexionado en que tu determinación defrauda mi empeño de verte hecho un profesionista y vuelve inútiles los esfuerzos míos y de tus hermanos que te ayudamos económicamente? Imaginen ustedes el reproche de un muchacho bien intencionado. Dice él: de momento quedé sorprendido e incapaz de articular una palabra, preguntándome si el reproche que mi padre me hacía era verdadero y si mi actitud era juzgada tal, y como lo daban a entender sus palabras. Me repuse y con tranquilidad, que no sentía, pero con toda entereza, le repliqué a mi padre: razón de sobra tiene usted para reclamarme que sus esfuerzos y los de mis hermanos en la ayuda
a la terminación de mi carrera resulten inútiles ante la decisión que he tomado. Yo lo entiendo y lo lamento, pero como nos encontramos enfrentados a un caso grave y de conciencia que ha puesto en peligro a la patria y a la Iglesia, en el que todo mexicano y católico debe tomar sin vacilar su puesto y luchar contra la tiranía que nos oprime y nos maltrata, sin que nos importen intereses particulares ni personales, ni nuestro porvenir, ni las comodidades, hemos de formar las filas como un solo hombre para hacer sentir al gobierno la fuerza de un pueblo que no quiere ser esclavo. Esa es la razón que me asiste para abandonar mis estudios y abrazar la defensa de la causa. Dice, sonrió mi padre, luego de haberme escuchado atentamente y con voz pausada, me dijo, puedes estar tranquilo y quitado de la pena de todo lo que te he dicho, porque no estoy reprochando nada, sino que ha sido un recurso del que me he valido para estar seguro de que sabes lo que estás haciendo. Como tú, veo con toda claridad la situación actual de México y comprendo también la obligación que se nos viene a todos los católicos de servir en esta causa que lucha por la libertad. Y me siento orgulloso que voluntariamente hayas tomado tu lugar, el que te corresponde. Cuenta con mi permiso, recibe mi bendición y que Dios te ilumine. Fíjense bien, los padres eran los principales impulsores de la actitud gallarda de estos muchachos. Es decir, otra vez, fue una acción popular, fue una acción consciente y fue una acción probablemente desesperada, pero como un último recurso después de haber agotado todos los recursos posibles. Es decir, la cristiada es una gesta heroica por eso. Adelante. Hay muchos líderes de esta gesta. En el norte de Jalisco, en la foto de la derecha, superior a la derecha, Aurelio Acevedo. El primero que se levanta en el norte de Jalisco, el Barbón. En medio vemos a uno de los dos sacerdotes que tomaron parte activa en la dirigencia de las filas cristeras, el padre Aristeo Pedrosa. En la foto de la izquierda arriba están los jefes de los cristeros de los Altos. El más alto de ellos, el segundo, es don Miguel Hernández, que vimos el testimonio que era villista. Abajo, a la derecha, ustedes pueden ver al villa con sotana, el padre Vega, un sacerdote que tenía, dice Meyer, quizá muy poco vocación de cura y mucha de guerrillero. Él es asesinado en el combate de Tepatitlán. Al centro, Victoriano Ramírez el 14, un ranchero genuino que había tomado las armas y asaltado Tepatitlán apenas unos días después de que habían cerrado el culto. Y abajo, sentado, el que está al centro, es el general Jesús Degollado Guízar, el último general cristero. Un hombre extremadamente valiente, decente, derecho y con muchos atributos. Adelante. Estos dos hombres, Miguel Gómez Loza y Anacleto González Flores, habían tenido que asumir la organización del pueblo del occidente de México para la defensa de la libertad. Eso le costó la vida. Anacleto es martirizado y asesinado el 1 de abril de 1927, mientras que Miguel, fungiendo ya como gobernador civil de los cristeros, porque la Unión Popular tenía una organización que le permitía formar gobiernos alternos a los gobiernos militares. Es decir, no se trataba solo de la resistencia armada otra vez, sino de la organización de todos los espacios de la vida social. Y Miguel Gómez Loza, pues es alcanzado por un regimiento de soldados en Atotonilco, y fíjense bien qué fecha murió, un 21 de marzo. Qué ironía. El mismo día de Benito Juárez, este soldado de la fe es asesinado en 1928 en Atotonilco. Con estos asesinatos comienza a darse también un fenómeno de mayor organización de los cristeros y contratan a un hombre fundamental,
la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa decide contratar a un militar de carrera que había servido con distinción durante el gobierno de Porfirio Díaz. Contratan al general Enrique Gorostieta Velarte. Adelante. Bueno, antes de que se me pase, 18 y 19 de abril se da en Tepatitlán la batalla más grande de la gesta cristera. Estamos hablando de 1928. En esta batalla las fuerzas agraristas y federales dominaban 2-1 a los cristeros, que eran apenas 800, quizá 3-1. Salen victoriosos los cristeros porque, por supuesto, como en toda la región de Occidente, eran apoyados por el pueblo, otra vez, ¿no? Y en esa batalla muere el padre Pérez Vega, que es alcanzado por una bala en la cabeza, y de alguna manera tiene que asumir el liderazgo de la conducción de los católicos en Jalisco el padre Aristeo Pedrosa, otro sacerdote, que tenía un carácter radicalmente distinto al del padre Vega, era un buen hombre y que le costaba trabajo ejercer la autoridad militar. Adelante. Pero ya una vez teniendo una clara convicción militar y haber reconocido posibilidades de triunfo, para una mayor organización contrata a la Liga Defensora de la Libertad Religiosa al general Gorostieta. Este hombre llega por la zona de los cañones del norte de Jalisco, tarda 7 días hasta llegar a un campamento de los Altos, escondido por supuesto, y ahí comienza a reorganizar todos los frentes cristeros y a imponer una disciplina militar. Llega a reunir un ejército que le permite poner en jaque los intereses de Calles, y de alguna manera esto también motiva a Calles a apresurar los famosos acuerdos de 1929. Él es asesinado por una traición, porque no fue una casualidad que se lo hayan encontrado en la Hacienda del Valle, el 2 de junio de 1929. Con esto le dan un golpe a la cabeza más importante del Ejército Nacional Libertador, y con esto de alguna manera debilitan las posibilidades reales que hubiera tenido, como decía Guillermo hace un rato, el Ejército Nacional Libertador de ganar esas batallas. Comienza a observarse la necesidad de alcanzar un acuerdo de paz, y el 21 de junio de 1929 se llegan a los famosos acuerdos entre Iglesia y Estado. A partir de esta fecha, el pueblo, a quien solo le importaba la reanudación del culto, es decir, aunque sí hubo un proyecto político, sí hubo una constitución de los cristeros, sí hubo cierta idea de formar un Estado con ciertos principios y valores, lo que era realmente importante para los cristeros no era otra cosa que la reanudación del culto, es decir, que les permitieran vivir su fe. De tal forma que cuando se dan los famosos acuerdos, los miles de cristeros deponen las armas y el caballo, quedan desnudos frente a los verdugos. Por obediencia, por disciplina, y admiten sin ninguna condición que había terminado la razón por la cual se habían ido al cerro a combatir al gobierno. Las iglesias eran reabiertas. De tal manera que no quedaba duda de que estos hombres buenos y de pueblo, hubo excesos por supuesto, pero la mayoría de ellos eran auténticos, estaban ahí no por un proyecto político, como decían los liberales y los socialistas, estaban ahí no por perjudicar a Obregón o a Calles, sino estaban ahí por defender los derechos de Dios y de la Iglesia. La entrega de los caballos y las armas se da en las plazas públicas con el reconocimiento del pueblo. Si la gente se reunía cuando entraban los cristeros formados, dispuestos a entregar su arma y su caballo, y les
reconocía esa actitud valiente de haber defendido los intereses del pueblo. Por supuesto, hubo más jefes cristeros asesinados después de la entrega del caballo y del arma que durante la propia revuelta cristera. Pero sin embargo, es por ellos que se conserva el derecho que tenemos de vivir y expresar en público y en privado nuestra fe. Adelante. Con esto termino. Dijo un día el arzobispo de México, que fue también arzobispo de Morelia, don José María Martínez: providencialmente hubo cristeros, providencialmente dejó de haberlos. Gracias a ellos, a estos hombres y mujeres, porque ya no hablamos de las brigadas Juana de Arco, fueron fundadas también en 1927 en Zapopan, Jalisco. Gracias a estos hombres y mujeres, hoy nosotros podemos reunirnos aquí, podemos manifestar nuestra fe en público y en privado, podemos todavía educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones. Sin embargo, esto está entrando en pleno declive. Otra vez comienzan a haber manifestaciones de autoridades civiles que buscan mermar la posibilidad de vivir y manifestar nuestra fe en lo público y en lo privado, que asumen que son dueños de los destinos del pueblo mexicano. Y sin embargo nosotros seguimos desorganizados. Y esa es quizá la más grande lección de los cristeros: la disposición y la generosidad para organizarse como pueblo en defensa de aquello que auténticamente tiene valor, que es lo trascendente. Y hoy, que de manera sutil vamos perdiendo terreno en todos los espacios de la vida social, hablar o reunirnos para hablar de los cristeros casi en la antesala de los 100 años, es porque en la conciencia de algunos de nosotros comienza a despertarse la inquietud de volver a trabajar juntos para que nuestra sociedad se parezca intensamente a Cristo. Los papas le han dicho la civilización del amor. Otros, como León XIII, hablaban apenas de civilización, porque daban por hecho que no hay civilización sin la presencia de los valores del Evangelio. Siendo que he dicho todo esto, lo único que me queda decirles es que si de veras queremos honrar a los cristeros, si de veras queremos recuperar su memoria, perdamos esta fantasiosa disposición que tenemos a hablar solo de las gestas armadas y manifestemos una mayor convicción de organizarnos como pueblo para defender aquello que es nuestro, que nos hace auténticamente humanos, que nos civiliza, que son los valores del Evangelio puestos en situaciones concretas, en realidades concretas, en práctica en la vida social. Eso es lo que hicieron los cristeros. La violencia o el recurso de las armas fue el último de los recursos y el más desesperado, y costó mucha sangre. Pero durante 10 años construyeron una capacidad que no ha tenido otro grupo en nuestra vida nacional, de organizar las fibras más sensibles de la sociedad para que Cristo reine. De tal forma que ese grito, ¡Viva Cristo Rey!, resurja en nuestra patria. Gracias.